Todos hemos visto esas imágenes. Animales con deformidades, ranas negras, golondrinas con manchas blancas, lobos que parecen salidos de una distopía. ¿Mutantes? ¿Víctimas? ¿Supervivientes? Hoy vamos a mirar de frente una historia que pocos se atreven a contar. Una historia donde la muerte y la vida conviven, donde la radiación no solo mata, también transforma. Y si crees que esto es solo una historia de mutaciones grotescas, espera. Porque lo que está ocurriendo en Chernóbil va mucho más allá del morbo. Lo que está ocurriendo allí podría incluso enseñarnos a curar el cáncer. Chernóbil, 1986. Un error humano, un reactor que estalla, una ciudad evacuada y una zona muerta. O eso pensábamos. A día de hoy, la llamada zona de exclusión de Chernóbil alberga miles de animales. Algunos salvajes, otros salvajemente adaptados. Y entre todos ellos destacan los lobos. Pero antes de hablar de ellos, déjame contarte cómo mata la radiación. La radiación de Chernóbil es ionizante, lo que significa que arrastra electrones, destroza moléculas y altera tu ADN. Imagina tu cuerpo como una ciudad, y tu ADN como los planos que permiten reconstruir cada edificio. La radiación lanza al ataque a un ejército invisible. Los ROS, especies reactivas de oxígeno, son como saboteadores microscópicos que reescriben los planos. Los antioxidantes serían tus defensores, los policías, los bomberos, los médicos. Y cuando no tienes suficientes, el caos gana. Mutaciones, cáncer, muerte celular. Y sin embargo, en medio de ese infierno invisible, algunos animales no solo sobreviven, sino que prosperan. ¿Es Chernóbil un santuario animal? ¿O solo una ilusión radiactiva? ¿Nos estamos dejando llevar por el romanticismo de un mundo sin humanos? Después del accidente, la radiación cayó como ceniza maldita sobre las copas de los árboles. Los más cercanos cambiaron el verde por el naranja y murieron en cuestión de días. A ese lugar lo llamaron el Bosque Rojo. Pero ahí no termina la historia, porque esas hojas radioactivas cayeron al suelo y las plantas nuevas absorbieron esos isótopos. Los herbívoros se las comieron. Y luego vinieron los depredadores. Y aquí ocurre algo brutal. Los depredadores acumulan más radiación que nadie, porque están al final de la cadena trófica. Comen carne contaminada, absorben la muerte de todo lo que hay debajo. Y aún así, ahí están los lobos, los linces, los osos. Y algunos han mutado de maneras tan extrañas que desafían toda lógica biológica. Como amante de la vida salvaje, esto me sacude, porque no estamos solo ante un caso aislado de adaptación. Estamos presenciando un laboratorio a cielo abierto, un experimento involuntario que nos enseña algo profundo. La vida no se rinde, se adapta, muta y resiste. A veces, incluso mejor sin nosotros. Empecemos por una de las adaptaciones más sorprendentes y más estéticamente inquietantes. Las ranas negras de Chernóbil. No es una especie nueva. Son las ranitas de San Antonio, Hyla arborea. Esas que en otros lugares son de un color verde vibrante. Pero en Chernóbil se han vuelto negras. Y no es casualidad. Es selección natural en estado puro. Los científicos descubrieron que la mina negra actúa como un escudo. Sí, esa misma sustancia que nos broncea al sol, en las ranas bloquea los ROS, esos malditos radicales libres que rompen el ADN. Las ranas más oscuras resistieron mejor, vivieron más, tuvieron más crías. Y ahora, la mayoría de las ranas cercanas a la central son negras. La naturaleza no busca lo bonito, busca lo que funciona. Pero ojo, no todas las especies han tenido la misma suerte con la melanina. La historia de las golondrinas de Chernóbil es trágica. Mientras las ranas se volvieron negras, las golondrinas empezaron a blanquearse. Y no por estética. Es albinismo parcial, una señal de que algo está muy mal. ¿Por qué? Porque no todas las melaninas son iguales. Las ranas usan eumelanina, una melanina noble que protege. Las golondrinas producen feomelanina, una versión traicionera. ¿Y sabéis por qué? Porque para fabricarla necesitan glutatión, el antioxidante más potente del cuerpo. Es decir, en lugar de protegerse, la feomelanina roba recursos al cuerpo, deja el frente desprotegido y facilita la mutación. Resultado: golondrinas con mutaciones hasta 10 veces más frecuentes. Picos deformes, tumores,
Espermatozoides defectuosos, golondrinas que no pueden reproducirse. Y yo me pregunto, ¿es esto evolución? ¿O es simplemente el precio de sobrevivir en el infierno? Porque adaptarse no siempre significa ganar. A veces, significa solo resistir un día más. Y si los pájaros y los anfibios han mutado, ¿qué pasa con los más pequeños? ¿Qué pasa con los insectos? Pues aquí la cosa se complica. Los insectos, por su biología, resisten mejor la radiación. Pero eso no significa que salgan ilesos. Las mariposas, por ejemplo, también han oscurecido su pigmentación para defenderse, pero sus poblaciones están en declive. Abejorros con menos reinas. Arañas incapaces de construir telarañas funcionales. Y eso no es un dato curioso, es un síntoma de colapso ecológico, porque cuando los insectos fallan, todo el ecosistema tiembla. Pero entonces, en medio de este panorama oscuro, aparece una historia que rompe todos los esquemas. Una especie que no solo ha resistido, sino que ha mejorado. Estoy hablando de los lobos de Chernóbil. Se estima que hay 7 veces más lobos en la zona de exclusión que en otras áreas naturales de Europa. ¿Por qué? Porque no hay humanos. Porque hay herbívoros para cazar. Y sobre todo, porque han desarrollado una mutación que podría cambiarlo todo. Estos lobos no solo sobreviven en Chernóbil, han evolucionado una reparación celular ultra eficiente. Cuando la radiación destruye su ADN, su cuerpo lo repara a gran velocidad, como si su sistema inmune estuviera optimizado para vencer al cáncer. Y esto ha captado la atención de la comunidad científica. Porque si desciframos cómo lo hacen, podríamos aplicar ese conocimiento a la medicina humana. Imagínalo. Curar el cáncer gracias a una mutación natural nacida del desastre más terrible del siglo XX. Y así, en el lugar donde todo parecía perdido, la naturaleza ha escrito un nuevo comienzo. Hasta ahora, hemos visto a ranas que se oscurecen para resistir, aves que enferman, lobos que vencen al cáncer. Pero hay un grupo de seres vivos que lleva la adaptación a otro nivel. No sobreviven a la radiación, la aprovechan. Sí, lo que estás oyendo. 3 especies de hongos: Cladosporium sphaerospermum, Cryptococcus neoformans y Wangiella dermatitidis. 3 nombres difíciles, pero con una característica brutal. Usan la radiación como fuente de energía. Este proceso se llama radiosíntesis. Si la fotosíntesis utiliza la luz del sol. Estos hongos utilizan la radiación nuclear para crecer. La melanina que generan no solo los protege, les sirve para transformar la energía radiactiva en crecimiento biológico. En palabras simples, mientras nosotros morimos por estar expuestos a la radiación, ellos florecen. No sé tú, pero a mí esto me parece terrorífico y fascinante a partes iguales. Entonces, ¿es Chernóbil un paraíso salvaje como algunos afirman? No, o al menos, no del todo. Sí, hay más animales de los que imaginábamos. Sí, la vida ha vuelto. Pero la biodiversidad y la salud de los ecosistemas siguen siendo más bajas que en reservas sin contaminación. El precio de esta resurrección ha sido alto. Ranas negras, golondrinas con bocas deformes, abejorros sin reinas, aves sin esperma, mutaciones, tumores, infertilidad. Y sin embargo, la vida se abre paso. No como un milagro, sino como una lección. Como experto en innovación científica, ver esto es como asomarse al futuro. Porque Chernóbil es, sin quererlo, un laboratorio del apocalipsis. Nos muestra cómo sería un mundo tras una guerra nuclear, una catástrofe global. Y lo más brutal de todo, la Tierra seguiría adelante. ¿Con nosotros o sin nosotros? En el silencio de Chernóbil no hay solo muerte. También hay una advertencia. La vida muta. La vida resiste. Y en ausencia del ser humano, la naturaleza reescribe sus propias reglas. Pero eso no significa que estemos exentos. Al contrario, somos parte de este sistema, y entender cómo funciona, cómo se adapta, cómo responde, puede salvarnos. Quizá no podamos convertirnos en lobos inmunes al cáncer, pero podemos aprender de ellos. Podemos investigar sus genes, replicar su resistencia, diseñar curas. Chernóbil nos dice que incluso en los lugares más oscuros, hay luz. ¿Y si la radiación no fue capaz de acabar con la vida? ¿Será capaz de enseñarnos a protegerla? Chernóbil fue una herida, un error humano, un símbolo de hasta dónde puede llegar nuestra arrogancia tecnológica. Pero en esa herida, la vida volvió, distinta, dañada, transformada, y aún así, viva.
porque la naturaleza no pide permiso. No se rinde. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por pensar, por sentir, por cuestionar. Y recuerda, donde otros ven ruinas, nosotros vemos raíces. Si te ha parecido fascinante este viaje, suscríbete, porque esto no va solo de ciencia. Va de entender el mundo que estamos dejando atrás y el que todavía podemos construir. Y recuerda, suscribirte reduce en un 10% la probabilidad de ser mordido por una loba radioactiva. O eso dicen por ahí, fra. Nos vemos en el próximo episodio.